Estimados colegas, un saludo cordial. Vamos a avanzar ahora el segundo tema de la materia de neurología, que es epilepsia. Es un tema bastante importante. Y solamente para aclarar esta parte, el Ministerio de Salud pues ha dividido. Dentro del tema de epilepsia vamos a ver los conceptos en un par de segundos, pero hay un área que son las crisis convulsivas o las crisis epilépticas también llamadas, ¿no? Pero el Ministerio de Salud lo divide y pues lo colocó como otro tema. Es por eso que lo vamos a abordar en otro tema nosotros, aparte de la epilepsia. Vamos viendo el avance. Como concepto fundamental, para que nos acordemos de forma fácil, la epilepsia solamente es una actividad anormal de la corteza cerebral y que va a repercutir de dos formas importantes: con las convulsiones y con la pérdida del conocimiento. No será en todos los casos de epilepsia, pero en la mayoría. Entonces nosotros nos vamos a acordar que epilepsia es la actividad anormal hipersincrónica de las neuronas de la corteza cerebral que producen sobre todo convulsiones y pérdidas del conocimiento en los pacientes. Datos importantes a acordarnos de epilepsia. La mayor parte aparecen durante la infancia, durante la niñez. Están presentes en la adolescencia y son más fáciles de tratar en la edad adulta. Tenemos nosotros la creencia que todos los traumatismos craneoencefálicos van a llegar a producir epilepsia en un futuro o crisis epilépticas, pero no es así. Las que se presentan durante la primera hora, eso a tomar en cuenta, tras el traumatismo craneoencefálico, generalmente tienen un riesgo mínimo de que en un futuro, por la cicatrización de esas áreas del sistema nervioso central, puedan producir epilepsia. Las que se presentan durante la primera semana tienen un riesgo intermedio de producir epilepsia en un futuro, y las que se presentan luego del año, pues prácticamente sí van a llegar a producir crisis epilépticas o la epilepsia per se, pero de forma tratable. Eso es lo bueno, ¿ya? Ahora, las crisis deben ser repetidas para iniciar tratamiento en un paciente. Una crisis aislada después de un trauma, después de una crisis febril y demás, no necesita tratamiento para la epilepsia en sí, sino que no se lo considera como enfermedad epiléptica. Repetición de estas crisis, sí tenemos que nosotros plantearnos el tratamiento. Vamos viendo. Hemos dicho que esta actividad hipersincrónica va a provocar convulsiones y pérdida del conocimiento. ¿Qué será una convulsión? Van a ser esos fenómenos motores, movimientos anormales secundarios a esa actividad hipersincrónica. Los fenómenos motores y no motores repetitivos son las crisis epilépticas. Tiene que haber varias de estas crisis epilépticas para que nosotros denominemos en sí como epilepsia, sea idiopática o secundaria. No necesitamos siempre demostrar con estudios de imagen para decir es epilepsia, no, porque pueden ser idiopáticas donde todos los estudios sean de carácter normal. El síndrome epiléptico van a ser una serie de signos, de síntomas que engloban, que van a tener estas crisis convulsivas por esa actividad hipersincrónica, pero que apuntan a una u otra enfermedad. Y las crisis psicógenas o pseudocrisis van a ser estados muy parecidos a una epilepsia, o sea, pérdida del conocimiento, convulsiones, puede haber el estado cianótico, la respiración estertorosa, qué sé yo, pero que no se deben en realidad a una actividad hipersincrónica del sistema nervioso central, sino a otro tipo de patologías. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede ser un síndrome epiléptico? Hemos dicho que orienta, ¿no? Signos, síntomas que van a orientar una patología específica que me producen este cuadro epiléptico. Pero pueden ser idiopáticos, o sea, quiere decir que no sabemos qué los está causando, o pueden ser secundarios, sabemos la patología que los está causando, la anomalía estructural, la enfermedad, etc. O pueden ser criptogenéticos, quiere decir que tienen un componente que nosotros podemos demostrar, no un 100%, pero que gran parte del mismo es idiopático. Vamos viendo los síndromes epilépticos idiopáticos. Para que nos acordemos, tenemos que acordarnos de estos tres, ¿ya? La epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales o rolándicas, y nos acordemos solamente lo más importante, detalles para diferenciar de los demás. Es de herencia autosómica dominante, las crisis se van a producir durante el sueño, comienzan en la infancia y remiten en la adolescencia. Es muy importante porque este tipo de crisis, este tipo de epilepsia idiopática no requiere tratamiento. Son parciales simples, el tipo de las crisis,
Y pues en el electroencefalograma encontramos puntas centrotemporales que se van a propagar a los dos hemisferios. Ahora, epilepsia mioclónica juvenil, o también conocida como síndrome de Jans, ¿no? Son mioclonías, o sea, espasmos muy rápidos musculares, aislados. Pueden llegar a producir convulsiones de características tónico-clónicas o estados de ausencia, que los vamos a ver en un momento. Se pueden generalizar y producir una pérdida de la conciencia. Y lo característico en el electroencefalograma, como podemos observar acá, es que se descargan. Hay estimulación que se descarga de forma bilateral, sincrónica y en puntas de onda, ¿no? Como observamos acá. Algo a recordar de la epilepsia mioclónica juvenil es que se exacerba cuando se priva a los pacientes del sueño. Y el tratamiento, lo bueno es que estos pacientes responden muy bien al ácido valproico. Otro tipo de síndrome epiléptico idiopático que tenemos que recordar es el síndrome de la epilepsia con crisis de gran mal al despertar. Son pacientes que, como su nombre lo dice, van a presentar la crisis de gran mal, o sea, la fase prodrómica, tónica, clónica y postcrítica, o sea, todo el periodo de gran mal, pero generalmente al despertar o cuando se los priva del sueño, también tienen esta clínica, que nosotros vamos a ver en un momento más, pues la patología de gran mal. Pero algo también a recordar es que estos pacientes responden muy bien al ácido valproico. Síndromes epilépticos secundarios. Quiere decir que nosotros demostramos. Los síndromes epilépticos secundarios, que tenemos que recordar, dos generalmente muy importantes son el síndrome de West, la enfermedad de Lennox-Gastaut, ¿ya? El síndrome de West y la enfermedad o el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿cómo los vamos a diferenciar? Que uno aparece antes del primer año y el otro generalmente del primer al 8º año. Ahora enfoquémonos en el síndrome de West. Aparece en el primer año de vida. ¿Por qué es un síndrome secundario? Porque podemos demostrar que este se debe a encefalopatías o lesiones cerebrales y presenta una tríada clásica que tenemos que recordar. Los espasmos infantiles al despertar, sobre todo de la musculatura flexora. Hay una detención en el desarrollo psicomotor. Gran parte de estos pacientes van a llegar a tener retraso mental y pues presentan ipsiarritmia intercrítica, que es un fenómeno en el electroencefalograma bastante desorganizado que se da entre los periodos de crisis, o en los periodos de crisis, y después tenemos un electroencefalograma normal. El tratamiento, recordar la vigabatrina, y también se puede emplear el ACTH. Ahora, esto antes del primer año. Del primer al 8º año, de las mismas características o muy parecidas, es el síndrome de Lennox-Gastaut. Vale la pena recordar o hacer énfasis que el síndrome de West pues evoluciona o puede evolucionar luego del primer año a un síndrome de Lennox-Gastaut. Aparecen niños de 1 a 8 años. Presenta también la triada que habíamos mencionado hace un momento. Hay distintos tipos de crisis. Hay retraso mental, como habíamos visto también por la detención del desarrollo psicomotor. No presenta un electroencefalograma tan desorganizado, pero sí podemos ver una punta de onda lenta y ritmos reclutantes durante las fases del sueño. El tratamiento es bastante complicado, no responde muy bien como el síndrome de West, pero se puede emplear el ácido valproico combinado con clobazam, o también gran parte de los pacientes, si no responden a este tratamiento, pues podemos utilizar el felboato y la lamotrigina. Otra patología, también secundaria, obviamente porque estamos demostrando que la epilepsia se produce por esta entidad, es la esclerosis mesial del lóbulo temporal. ¿A qué nos referimos con esclerosis? Es una cicatrización que se da en la región del hipocampo, una cicatrización anómala, obviamente. Y lo interesante es que estos pacientes tienen crisis o antecedentes de haber tenido crisis febriles anteriormente. Y se cree dentro de la fisiopatología que estas crisis febriles han dañado ese sector del hipocampo y han producido la cicatrización, que posteriormente va a llevar al estado epiléptico. En la resonancia magnética coronal se puede detectar esta esclerosis mesial en la parte del hipocampo. El tratamiento médico no responde muy bien a estos pacientes, pero sí bastante bien al tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Ahora, con eso hemos tocado lo más importante de epilepsia. Vamos a ver las crisis epilépticas en un siguiente tema, pero a recordar dentro de este tema también tenemos que tocar el estatus o estado epiléptico. ¿A qué nos referimos?
van a ser igual esas actividades hipersincrónicas que van a desencadenar las convulsiones y pérdida del conocimiento en los pacientes, pero que duran de 15 a 30 minutos o más. ¿Qué tenemos que recordar en estos pacientes? Que un estado epiléptico es un estado de gran actividad metabólica en el sistema nervioso central que va a producir daño. Entonces nosotros tenemos que cortar, no tenemos que permitir que continúe el estado epiléptico. Y lo que se hace en estos pacientes es tratar. Vamos a ir de forma escalonada. Paciente con un estado epiléptico. Utilizamos benzodiazepinas. No responde a las benzodiazepinas y nosotros vamos a ir al segundo escalón utilizando fenobarbital. No responde al fenobarbital, pues nosotros vamos a inducir un coma barbitúrico e iniciar una ventilación mecánica para el soporte respiratorio. Ahora, la etiología del mismo es multifactorial. Infecciones, se puede ver a traumatismos cráneoencefálicos o se puede deber simplemente a un abandono del tratamiento en las anteriores patologías mencionadas. Con esto hemos terminado el tema de epilepsia. En el siguiente tema nosotros vamos a referirnos netamente al área, lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Hay convulsión, crisis epilépticas, epilepsia y lo demás. Pero en el siguiente tema nos abarcamos estrictamente a lo que son las crisis convulsivas o crisis epilépticas.